En esta ocasión, entonces, estaré compartiendo con ustedes los juicios de Cristo. El cerebro humano detrás del arresto y condena de Jesús es Anás. El juicio de Jesús no es el juicio del siglo, es el juicio más grande de la historia de la humanidad. Tuvo lugar en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de la paz de Dios. Qué ironía para este evento. Jerusalén no está en ninguna ruta comercial importante, nunca tuvo importancia económica ni estratégica. Esta ciudad está de espaldas al mar y es de difícil acceso, pero fue en esa ciudad donde se definió el destino de la humanidad. Allí David hizo su templo con el candelabro de 7 brazos. Allí Mahoma, según los musulmanes, galopó hacia los cielos. Allí Caín mató a Abel. Y allí, en Jerusalén, murió Jesucristo. El juicio de Jesús no fue publicado por ningún medio, ni fue relatado por alguno de los famosos historiadores de la época. Todo ocurrió en silencio y pasó imperceptiblemente por la humanidad. Pero sus repercusiones todavía se sienten hasta el día de hoy. Todos quedamos horrorizados cuando escuchamos de casos de personas que son arrestadas y condenadas injustamente, pero ningún proceso legal fue tan viciado y perverso como el arresto y la condena de Jesús. Estos le son imputados. Estamos ante dos procesos distintos. Jesús son tan importantes que los 4 evangelios los registran. Y estos escritos, los 4 evangelios, constituyen 4 perspectivas distintas de un mismo hecho. Por eso vamos a poner las 4 versiones en paralelo. Jesús compareció en 6 audiencias distintas en menos de 10 horas. Y así fue condenado a muerte. Aquí tenemos los relatos de los 4 evangelios y tenemos en este cuadro que estoy compartiendo con ustedes, de izquierda a derecha, las 6 audiencias por las que Jesús estuvo. 6 audiencias en menos de 10 horas. Tenemos entonces en primer lugar la audiencia ante Anás. Luego, todavía en horas de la madrugada, en casa de Caifás y delante del alto tribunal judío. Y después entonces, él atraviesa muy temprano en la mañana el juicio ante nuevamente el tribunal judío antes de las 7 de la mañana,
y de allí es llevado ante Herodes. Herodes rehúsa juzgarlo y luego lo envía, Pilato, y luego Pilato rehúsa juzgarlo y lo manda ante Herodes, y Herodes no quiere juzgarlo y lo envía de vuelta a Pilato, donde éste finalmente lo condena. Estos son las 6 audiencias que tiene nuestro Señor en menos de 10 horas. Jesús fue arrestado por una turba compuesta de soldados romanos, soldados del templo, criados del sumo sacerdote y gente del populacho que se sumaron a esta turba. Algunos opinan que inclusive serían como 600 personas las que van a arrestarlo a eso de la medianoche en el Getsemaní. E inmediatamente el Evangelio dice que fue llevado ante Anás. Entonces preguntamos, ¿por qué fue llevado ante Anás? Hemos tenido unos problemas técnicos en el área aquí donde estamos, se fue el fluido eléctrico, pero gracias a Dios ha regresado y vamos a sobreponernos a este inconveniente y continuamos. Estamos transmitiendo en vivo desde el local de la Iglesia de Cristo del Panamá Oeste. Continuamos. Bien. Entonces tenemos aquí Jesús ante Anás. Una acusación injusta. Lo arrestan a la medianoche en el monte Getsemaní. Y hemos presentado la pregunta, ¿por qué fue llevado ante Anás? Porque Anás es el que está detrás de todo. Y dentro de estas 6 audiencias, en la explicación que quiero compartir con ustedes, me voy a detener en esta primera audiencia. Es importante que entendamos quién es el cerebro humano que ha hecho de todo para que Jesucristo sea arrestado y condenado a muerte. ¿Y cuál era el motivo que tuvo esta persona para eso? Anás es el cerebro humano detrás del complot para matar a Jesús, y Anás tiene causas o razones poderosas para odiar a Jesús y desear su muerte. Y entonces hablemos un poco de Anás. Anás había sido sumo sacerdote. La posición de sumo sacerdote era un cargo de por vida según la ley de Moisés. Pero en la época de Anás, en el tiempo del Nuevo Testamento, era una situación donde el pueblo judío no tenía autonomía política y vivían bajo
el gobierno de Roma. Y el puesto de sumo sacerdote era un puesto político también. Así que Anás había sido depuesto y en su lugar estaba de sumo sacerdote un yerno suyo llamado Caifás. Y este Caifás, yerno de Anás, era tan corrupto y tan perverso como Anás. Anás obtenía ganancias de todo. La razón por la cual Anás llegó a odiar a Jesucristo es porque Jesús atentaba contra los intereses económicos de Anás. Y esta era la situación. Si una persona llevaba un cordero, un animal, al templo para ser sacrificado, ese corderito tenía que reunir las cualidades físicas que la ley decía. Tenía que ser sin defecto. Tenía que estar completo. No podía ser cojo o que le faltara una pata. ¿Qué resulta? La persona que llevaba su animal para ser sacrificado tenía que pasar primero por la inspección de los sacerdotes. Y aunque el animal reuniese los requisitos que la ley exigía, los sacerdotes no le daban la certificación para que ese animal fuese sacrificado. ¿Por qué? Porque allí en el mismo templo ellos vendían animales aprobados previamente por los sacerdotes. Otra de las formas en que Anás y toda su comitiva llevaba dinero, se aprovechaba de su puesto, era la ofrenda. En el templo había receptáculos, había unas urnas donde la gente que llegaba tenía que depositar su ofrenda. Ahora, el dinero que la gente llevaba, la moneda de uso corriente, no era aceptada en el templo. ¿Por qué? Porque la moneda tenía la imagen del emperador. Y para los judíos eso equivalía a idolatría. Por lo tanto, una persona llegaba, para poder dar ofrenda en el templo necesitaba cambiar las monedas de Roma por monedas aceptadas en el templo, monedas acuñadas únicamente para ser depositadas en las ofrendas. Entonces usted llegaba con su moneda de curso legal y la tenía que cambiar. Y allí era donde entraba el negocio. El valor que le daban a la moneda del templo era superior al valor de la moneda de curso legal. Todo entonces era una operación de carácter financiero. Nos dice Marcos, dice Juan capítulo 2, versículos 13 al 15, que Jesús, cuando tenía un año de haber iniciado su ministerio, más o menos, entró al templo y ¿qué fue lo que hizo? Limpió el templo de los mercaderes. Y se acuerdan lo que él dijo: volcó las mesas de los cambistas. Y entonces dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Imagínense ustedes, Jesús lanza una acusación contra los que están detrás de esta operación, Anás y su grupo. Esto lo hizo al inicio de su ministerio, según lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 15. Unos 4 días antes de su arresto, Jesús volvió a limpiar el templo. Marcos capítulo 11, versículos 17 y 18 dice así:
y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Aquí tenemos al cerebro detrás del complot para matar a Jesús, y también tenemos la razón para odiar y querer que Jesús muera. Leamos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, esta primera comparecencia que tiene Jesús tan pronto fue arrestado en el Getsemaní. Juan, capítulo 18, desde el versículo 19 al 23. Aquí Jesús es interrogado por Anás. Recuerden, Anás no era sumo sacerdote. Si ustedes están siguiendo la predicación, se darán cuenta que Anás no tenía autoridad para mandar a arrestar a Jesús ni para interrogarlo. No era el sumo sacerdote. Dice Juan capítulo 18, versículos 19 al 23. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Noten esto. Comienza preguntando: ¿qué enseñas? ¿Y quiénes son tus discípulos? Se supone que cuando una persona es arrestada y presentada ante el juez, la parte acusadora señala la causa, presenta testigos y aporta pruebas. Pero en la comparecencia ante Anás, el sumo sacerdote jubilado interroga a Jesús, esperando que Jesús diga algo para usarlo en su contra. Pero sabemos que Jesús responde con sabiduría. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Jesús es el maestro de las respuestas. Y aquí nos enseña cómo respondió. En el versículo 22 del Evangelio de Juan capítulo 19 continúa el relato diciendo: cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Notemos la respuesta que Jesús da. Y ahora comparemos esa respuesta y esa actitud de Jesús con otra situación parecida. Hay otra historia parecida a donde un hombre de Dios, en este caso Pablo, está en igual situación. Dice Hechos capítulo 23, versículos 1 al 3, que Pablo compareció ante el mismo Tribunal Supremo de los Judíos. Hechos 23, del 1 al 3. Pablo miró a los de la Junta Suprema y les dijo: hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías,
que era sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca. Pero Pablo le contestó: Dios le va a pegar a usted, hipócrita. Si usted está sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley manda que me peguen? Saben, así respondería yo en una situación semejante. Pero esa no fue la reacción del maestro. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Volvamos a la escena que estamos analizando. La primera comparecencia de Jesús, tan pronto fue arrestado en el Getsemaní, está en la casa de Anás. Y Anás, por la respuesta que Jesús le dio a la pregunta que le hizo, lo mandó a bofetear, pero el maestro respondió con la actitud que nos deja a todos con la boca abierta. Y en una situación semejante, el apóstol Pablo respondió molesto. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así dice Juan capítulo 18, versículos 20 al 24. Lo manda atado ante Caifás. Y entonces aquí tenemos la segunda comparecencia. Todavía es de madrugada y Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Estos personajes eran millonarios. Sus casas eran grandes y espaciosas. Y en el caso de esta segunda comparecencia en la casa de Caifás, dice la escritura que Jesús fue llevado a un aposento donde cabían, imagínense ustedes, todos los de la Junta Suprema, que eran 71 hombres los que formaban este alto tribunal religioso de los judíos. Y Caifás es igual de perverso que su suegro. Todo lo que Anás odia, él también. Todo lo que Anás persigue, también él. Y ambos están metidos en el negocio familiar. Caifás invita al Sanedrín. Y esta es una reunión ilegal, pues esta audiencia tiene que realizarse a la luz del día, en el salón del juicio. Y ese salón del juicio está en las instalaciones del templo. Pero esta segunda comparecencia de Jesús es en la casa de Caifás y en horas de la madrugada. El Sanedrín no puede inventar acusaciones. El Sanedrín no puede juzgar a una persona sin que alguien de afuera presente formal acusación. Nada de esto se cumplió en el caso de Jesús. Leamos Marcos capítulo 14, versículos 55 al 64. Marcos 14. Dice así: los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Si ustedes recuerdan el relato del Evangelio que registra estas palabras que pronunció Jesús,
En realidad, estas palabras están alteradas porque Jesús no dijo que él iba a destruir el templo. Él hablaba de su cuerpo y él no dijo que construiría otro templo. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Así dice Marcos 14, 55 al 64. Notamos entonces aquí un acto desesperado por cumplir la sentencia que ellos ya habían determinado, que Jesús tenía que morir de todas maneras. Y allí se quedó Jesús en la casa de Caifás hasta que amaneciera. Y entonces, de nuevo, la tercera audiencia, de nuevo ante el Sanedrín, por una mera formalidad. Dice Mateo 27:1, cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Entonces, en horas de la mañana, fueron al salón del juicio y firmaron el documento para que fuese oficial, algo que ellos habían determinado. Jesús fue condenado a muerte mucho antes de ser arrestado y juzgado. Los interrogatorios y comparecencias en la madrugada, así como esta comparecencia, fue un simple trámite. El propósito de un juicio es descubrir la verdad. Pero en el caso de Jesús, quienes lo acusaban y quienes querían la muerte no estaban interesados en la verdad ni en la santidad de Dios. Porque el mismo sumo sacerdote que acusa a Jesús de blasfemia, él mismo está violando la ley de Dios. Se rasgó las vestiduras y la ley de Moisés decía que un sumo sacerdote no podía rasgarse las vestiduras ni siquiera por la muerte de un familiar cercano. Y de ahí entonces Jesús es llevado ante Pilato. Y le llevan una acusación, Lucas 23, versículos 2 y versículos 4 al 5. Y entonces, la acusación que llevan ante Pilato, ¿cuál es? Noten esto. Si ustedes son fieles estudiantes de la Biblia, descubrirán que cambian la causa cuando ellos deciden su muerte y lo declaran reo digno de muerte, es por blasfemia. Pero cuando lo llevan ante Pilato, la acusación que le hacen es una acusación de carácter político.
porque los judíos están convencidos que Pilato lo debe condenar con esta acusación. Dice que es el rey de los judíos y nosotros solo tenemos un rey, es el César, el emperador romano. Dicen con hipocresía los judíos. Noten esto. Pilato reconoce la inocencia de Jesús e intenta por todos los medios librarlo de la muerte. Y en la conversación él llega a saber que Jesús es oriundo, es natural de Galilea. Y entonces lo envía ante Herodes, porque Herodes gobernaba en esa región. Entonces dice Pilato, lo voy a mandar ante la autoridad competente, según él. Pero es que él no quería condenar a muerte a Jesús. Y por lo tanto, Jesús es llevado ante Herodes. Y el relato del Evangelio dice que cuando Herodes lo vio llegar se alegró muchísimo porque estaba interesado de conocer a Jesús. Este personaje del que había oído que había hecho maravillas, milagros y señales del cielo. Y le dijo, quiero que me hagas alguna señal. Quiero que hagas algún milagro delante de mí. Pero Jesús no respondió nada ante Herodes. Y entonces se burló de él. Sus soldados se burlaron de Jesús. Y Herodes, por razones también políticas, no quiso condenar a Jesús y lo mandó de vuelta a Pilato. De regreso ante Pilato, la sexta comparecencia de Jesús. Pilato, como sabemos la historia, no pudo salvar a Jesús y se lavó las manos. Dice Juan 19:19 que Pilato resolvió la acusación diciendo que él se lavaba las manos y mandó que escribieran la causa por la cual lo condenaba a muerte. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero fíjense ustedes, en esta razón o la causa que Pilato determina para condenarlo a muerte, lo hace con una doble intención. Porque él, como representante del Imperio Romano, se burla de cualquier judío que quiera ser rey. Porque no había otro rey más que el emperador de Roma. Pero entonces aquí vemos cómo él dice, he aquí el rey de los judíos crucificado. Pero lo que revela este juicio, todo el poder de Satanás fue desplegado en este complot para matar a Jesús. Satanás empleó sus mentes más brillantes y utilizó todos sus recursos con este fin. Sin embargo, ni todos ellos juntos pudieron hallar en Jesús un solo motivo para condenarlo. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que Jesús haya hecho o dicho que fuese digno de condenación. Y saben, estos juicios, estas comparecencias de Jesús son el argumento más poderoso que nos hablan del carácter santo de Jesucristo. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca. Mientras preparaba este mensaje y reflexionaba en estas comparecencias de Jesús, llegué a apreciar esta perspectiva
de la que yo no había contemplado a Jesús antes. Jesús siendo juzgado, Él reveló su carácter santo, justo y bueno. Pero saben, en realidad estos juicios fueron hechos para juzgar no a Jesús, sino a quienes lo acusaron. Porque en estos juicios salió a luz el carácter perverso de todos ellos. Ese carácter mentiroso, corrupto y malvado de todos ellos salió y se desenmascaró. Y es que el profeta Isaías lo había dicho: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 7 y 8. El cerebro humano detrás del arresto y la condena de Jesús es Anás. El juicio de Jesús es el juicio de la historia de la humanidad. Y esto es lo que aprendemos de este juicio de Jesús. Esta serie la vamos a terminar el domingo en la mañana, si el Señor lo permite. Apreciamos entonces que nuestro Maestro es el Cordero de Dios, santo y humilde, que pudiendo librarse, no lo hace, porque Él había determinado y se había ofrecido a morir por nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.